esta ciudad, aquí mismo en la población Vergara, ahí en Nueva Norte, tenía una de sus fábricas, era una de estas grandes industrias del siglo XX. Y la Indus instala aquí en esta pequeña caleta una empresa ballenera que se convirtió en la empresa más moderna de Sudamérica. La historia de esa ballenera es breve, dura, si sumamos la construcción y todo, dura no más de 25 años. Pero se genera allí una vivencia sumamente particular, tanto por la labor que hacían, que era cazar ballenas, cuando en la quinta región nunca hubo una tradición ballenera, a diferencia de lo que hubo siempre en el sur de nuestro país, en la Antártica, en Chiloé, en Valdivia, que había una tradición de ballenera, en la quinta región no. Entonces se da esa cosa particular de que se instala allí, atrae una cantidad de inmigración súper interesante de gente de otros países, de Noruega, de Alemania, de Japón, del sur de Chile, que se concentra en esta pequeña caleta, que era una caleta que tenía 200 habitantes nomás. Y durante 20 años se vive allí un negocio sumamente bullente, una actividad bullente que en su momento fue calificada como una de las industrias más grandes y que generó un tremendo orgullo nacional. Hoy día nos parece súper raro porque hoy día todos los países prácticamente del mundo condenan la caza de ballena, incluido el nuestro. Pero en los años 40 no era así y era considerado como un negocio o un orgullo de la industria chilena y que se daba en la quinta región. Si ustedes van a Quintay, van a encontrar que allí está el Museo de la Ballenera todavía. Es un museo pequeño que tiene algunas fotografías y además está a un costado del museo, está las instalaciones donde funcionó la Ballenera de Quintay, que hoy día son de la Universidad Andrés Bello. Todo ese conjunto, que está hoy día nombrado Monumento Histórico Nacional desde hace algunos años, constituye la estación ballenera mejor conservada en Chile. No hay ninguna estación ballenera en este país que esté tan bien conservada como esa, por lo tanto eso ya le agrega un valor. Y cuando uno va a Quintay, puede conocer tanto la historia del museo que hizo la Fundación Quintay, como también los relatos de los pescadores de la caleta. A veces uno entra a un restaurante y encuentra fotografías, y si tiene suerte conversa con el señor que corta los tickets en el museo, que trabajó allí, y cuenta algunas historias, es decir, hay una historia latente allí, que nos pareció en su momento con Carlos que daba como para seguir tirando el hilo, como para ver qué más había detrás de esa historia que estábamos viendo allí hoy, en este año, en Quintay. Y así comenzamos a hacer esta investigación, nos demoramos algo así como 1 año y medio. Empezamos primero a hablar, por supuesto, con la gente que había vivido allí o que había tenido vínculos con la ballenera, muchos hijos de gente que trabajó en la Indus. Empezamos a encontrar archivos fotográficos súper valiosos porque, como les digo, la ballenera está súper bien conservada, pero hay cosas que eran instalaciones que ya no están. Y entonces uno, a partir de las fotos, empieza a entender un poco mejor en qué consistía, cómo se trabajaba allí. Y empezamos a interesarnos también, sobre todo, por el aspecto humano de lo que había allí. Si ustedes recuerdan, no sé, por ejemplo, los campamentos de las salitreras en el norte, donde la gente vivía como en unos galpones, aislados del mundo, o también los campamentos de las mineras del carbón en el sur. Algo similar es lo que se dio durante esos 20 años en Quintay. Quintay era una caleta totalmente aislada, había un camino, que hoy día, si ustedes lo conocen, es un camino pavimentado, pero en la época era un camino bien difícil de recorrer, por lo tanto la caleta era bastante aislada, y allí se instaló un campamento de la gente que trabajaba en la ballenera. Había unos barracones donde vivían y se genera allí una dinámica propia, particular, única de ese lugar. Y eso fue lo que nos motivó a encontrar esa historia, a escribir cómo vivían esos hombres que trabajaban allí, esas familias, cómo interactuaban con los pescadores de la caleta, qué significó esa industria para la región y para Quintay, cómo vivían los hombres de mar que trabajaban ahí, los capitanes, los tripulantes, los marinos que trabajaban, qué es lo que hacían en Quintay, qué se producía, cómo era este negocio que para nosotros era sumamente desconocido. Y así empezamos a tejer esta historia. Como les digo, recurrimos a distintas fuentes, también un archivo de prensa súper valioso que encontramos. Nos dimos cuenta de que muchos investigadores universitarios, antropólogos sobre todo, habían trabajado también en el tema. Es decir, nos encontramos con una historia que estaba dispersa en distintas fuentes, en distintos registros, y decidimos juntarla para que la gente pudiese tener una historia continua de lo que pasa en Quintay.
un poco similar a lo que hicimos con el Barrio Puerto, con un libro anterior, que contamos la historia del Barrio Puerto para que cuando la gente recorriera las calles del barrio pudiera darse cuenta, seguir las huellas y darse cuenta de cómo había sido su historia. Algo similar que hicimos hacer con Quintay, que cuando ustedes vayan a La Caleta, conozcan el Museo de la Ballenera, que está ahí al lado del mar abierto, hablen con la gente que está allí, puedan también tener un acceso a esta historia completa, desde el inicio, desde el contexto, desde por qué se instaló esa ballenera allí en Quintay, hasta la historia de quienes vivieron allí y cómo terminó y por qué desapareció tan fugazmente como apareció. Creo que este es el motivo de lo que nos inspiró a hacer este libro, a buscar los registros que tenemos y a poder resumir, como les digo, esta historia, condensarla, estos 20 o 25 años de historia en un solo registro.